Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Todos juntos. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Gloria a Dios. Amén. Qué preocupación, ¿no? Por un hacha, amado hermano. Está lo insignificante, pero trae una enseñanza tremenda para nosotros, los cristianos. Cierre sus ojos, amado hermano, vamos a orar. Gloria a Dios. Padre bueno, maravilloso, mira, ya te hemos cantado, te hemos exaltado, Señor, hemos bendecido tu nombre, Padre maravilloso. Sabemos que eres un Padre bueno, un Padre santo, un Padre perfecto, en el cual, Señor, no hay variación de sombra, sino en el cual se glorifica a través, Señor, de tu palabra, Señor, nuestras vidas. Mira, mi Dios amado, te pedimos que bendigas a través de estas semillas, Señor, a tus hijos, a tu iglesia. Te pedimos que te glorifiques, Padre, a través de esta palabra en tu iglesia, Señor. Con la autoridad que nos das, atamos toda enfermedad, toda distracción, todo lo que se mueve en los aires, Padre, es atado en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos libertad para entender tu palabra, maravilloso Rey. Declaramos libertad, Señor, para poder comprender a través de nuestra mente y nuestro corazón, Señor, esta predicación. Mira, Padre, te damos gracias porque eres bueno, en el nombre de Jesús, y decimos amén. Con ese gozo, hermano, salga de su lugar, saluda a su hermano, dígale: Dios te bendiga, qué bueno que veniste, salúdele, hermano, bendígale. Tome asiento, amado hermano, siéntese, póngase cómodo, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que está aquí, qué bueno que se esfuerza, hermano, a pesar de la inclemencia del clima. No está haciendo demasiado aire, pero Dios es bueno en su misericordia y en su amor para con nosotros. Gloria a Dios. Mire, la Biblia dice que todo va para mí. ¿Cuánto dicen amén? Me da tristeza un poco por el hecho de que mi esposa no está aquí, pero también sé que crezco espiritualmente. Tengo que de alguna manera comprender que el control lo tiene el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, vámonos al consejo de la palabra. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, allí en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. La palabra estrecho, hermano, quiere decir pequeño, angosto. Y dice, amados hermanos, que ellos tenían un inconveniente, los hijos de los profetas. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Dice, amados hermanos, que a ellos les preocupaba el lugar donde estaban viviendo, donde moraban. Y dice que le dijeron a Eliseo: Eliseo, nosotros somos tus discípulos, nosotros estamos aprendiendo porque tú eres Eliseo. Y tú viste cuando Elías se fue, y tú recibiste la doble porción del Espíritu Santo. Pero nosotros, como tus aprendices, mira, tenemos un inconveniente: no cabemos en esta casa, no cabemos en esta morada. Así es que mira, queremos pedirte, en el versículo 2 dice: vamos ahora al Jordán. Y saben que cuando dice que los jóvenes, hijos de profetas, le dijeron: vamos al Jordán, le estaban diciendo: vamos a descender, porque la palabra Jordán significa descender. Oiga, dice que le dijeron: vamos a descender. ¿Por qué, amado hermano? Porque ellos tenían un inconveniente. Entonces, los hijos de los profetas, dice, amados hermanos, los teólogos, que Elías, amados hermanos, era introvertido y que Eliseo era extrovertido.
Eliseo no era una persona que se le daba con facilidad la libertad de tener amigos. Sabe que muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo hacer amigos, tener amistad. Hay un inconveniente, pero dice que Elías con libertad, amado hermano, trataba con príncipes, trataba con reyes. Y amado hermano, él andaba en la pompa, o sea, amado hermano, tenía libertad de desarrollarse con quien sea y como sea. Pero ¿sabe que dice la Biblia que Eliseo no? Eliseo dice que solo él se rozaba con la gente de abajo. Y sabemos que Eliseo es la sombra y figura de Jesús, porque dice la Biblia, amados hermanos, que Jesús comía con borrachos, comía con prostitutas. Y dice, amados hermanos, que Elías no, Elías, amado hermano, con puro jefe, con puro rey trabajaba, ¿va? Bueno, entonces, ¿qué le quiero decir ante este tipo de cosas? Que sabe que Eliseo no tenía ningún inconveniente en ir con los hijos de los profetas y decir, pues vamos al Jordán, vamos a descender. ¿Qué vamos a hacer? Y dice, amados hermanos, que por la libertad y la facilidad y amistad que tenía con ellos, le dijeron, ¿qué quieren que haga? Y dice, amados hermanos, en el versículo 2, le dijo, mira, vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí, mira, amado hermano, qué bonito. Gloria a Dios, se me mueve un poquito el celular, hermano. Le dijo ahí, amados hermanos, y hagamos ahí un lugar en el que habitemos. Y él dijo, andad. Y dice en el versículo 3, y dijo uno, te rogamos. Mire, amado hermano, sabe que la iglesia debe de tener la libertad de rogar, no de regañar, no de maltratar, no de ser malo con el de afuera, sino dice que tiene que aprender a rogar, tiene que tener o tiene que aprender a tener misericordia, porque dice, amados hermanos, que estos jóvenes cuando se acercaban a Eliseo se acercaron con compasión y le dijeron, mira, te rogamos que vayas con nosotros. Y dice, amados hermanos, que cuando ellos le estaban diciendo la palabra te rogamos, dice que dentro de lo que es el significado en el griego, le estaban diciendo, te llamamos que vengas a nuestro lado, que estés con nosotros. Eliseo es la sombra y figura de Jesús. ¿Sabe que cuando nosotros le pedimos algo a Jesús, le tenemos que decir, mira, te pedimos que estés tú aquí, a un lado de nosotros, porque tenemos una necesidad. En este lugar ya no cabemos, ya necesitamos un lugar más grande. Te pedimos que inclines tu oído a este lugar, que estés con nosotros aquí a un lado y que manifiestes tu gloria. ¿Para qué, amado hermano? Para que Dios de alguna forma provea la necesidad que tenemos. ¿Cuánto dicen? ¿Cuánto dicen? Bueno, dice la Biblia, amados hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 6, que le rogaron. Entonces, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 4 y 5, dice ahí, se fue pues con ellos, cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y en el versículo 5. Y aconteció que derribando. Dale lectura, en el 5, ¿cómo dice? Y aconteció que derribando un árbol se le cayó el hacha en el agua, y dio voces diciendo, Señor mío, que era prestada. Gloria a Dios. Mira, amado hermano, dice que cuando iban a empezar a hacer esa casa, el hacha a uno de los hijos de los profetas se le cayó. Pero mire, no se le cayó por caerse. Yo quiero que me ponga mucha atención aquí. Dice que iba a derribar un árbol. Mire, todos conocemos los árboles. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mire, se cree que cuando, amados hermanos, se siembra, ¿cómo se llama, hija, lo que comen los pandas? El bambú. Cuando se siembra el bambú, amados hermanos, dice que se coloca la varita de bambú y no hace nada durante 6 años, sino que la raíz crece hasta que encuentra piedras. Para que usted me pueda entender, hasta que encuentra un cimiento. Ya que encuentra un cimiento durante 6 años, en menos de 6 meses crea un bosque gigantísimo, amado hermano, hermoso, precioso, para que los pandas puedan ir y comer bambú. El bambú, amado hermano, está considerado como un árbol, una vara que es muy fuerte, muy fuerte.
¿Sabe usted que en el año de 1968, en nuestro país, cuando fue ese deceso de los jóvenes estudiantiles allá en la Ciudad de México, se cree que la gente que estaba, de alguna forma eran policías, detectives, encubierto, así como personas como civiles normales, traían varas de bambú. Y dice que la vara de bambú, amado hermano, si le pegan a usted, es como si le dieran un toque eléctrico. Y ese golpe de la vara de bambú, amado hermano, puede provocarle la muerte. Entonces es tan fuerte y es tan resistente, amado hermano, que sirve para muchas cosas. Allá en los lugares de Vietnam, en Japón, en China, crean casas, crean hogares. Pero bueno, ¿por qué le digo esto de ejemplo? Porque mire, el bambú tiene una característica, que cuando él coloca la raíz hasta abajo, oiga, es sólido. Entonces cuando este hombre iba a tirar ese árbol, oiga, dice que estaba tirando un argumento. Mire, póngame mucha atención. Un árbol es la sombra y figura bíblicamente de un argumento bíblico. Mire, aquí nadie viola los principios bíblicos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Aquí diga, aquí nadie lo hace, porque usted diga amén, ¿no? Aunque usted sabe que de repente, vea, amado hermano, usted tira ese árbol, tira ese argumento en el cual la palabra de Dios nos enseña que tenemos que cuidarlo, que tenemos que de alguna forma atesorarlo, incrustarlo en nuestro corazón. Nosotros no tenemos que tirar esos argumentos. Le voy a decir por qué. Porque dice que este joven profeta, cuando iba a derribar el árbol, o cuando lo derribó, se le cayó el hacha. Y sabe que un argumento bíblico, yo le voy a enseñar un poquito sobre esto. Un principio bíblico, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero a veces lo violamos. Porque la verdad absoluta, amada iglesia, es una bendición tremenda en nosotros cuando entendemos los 10 mandamientos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Mire, yo sé que de los 10 mandamientos usted se sabe uno, porque a lo mejor hizo su primera comunión, porque a lo mejor lo vio en Éxodo capítulo 8, versículo 20, pero uno de todos, amados hermanos, dice: no desearás la mujer de tu prójimo. Dice: no matarás. Dice: no robarás. Dice: no dirás falso testimonio ni mentira. No jurarás el nombre de Dios en vano. Mira, amado hermano, los árboles tan hermosos con los cuales Dios nos bendice. Son 10 árboles, pero si yo le pregunto y no me contesta, amado hermano, si yo le pregunto y le digo: ¿usted alguno de estos árboles ha derribado? Usted va a decir: sí, he derribado alguno de estos. He derribado un argumento, he derribado un cimiento, lo he despedazado. No, pastor, no lo he derribado, lo tiro y lo hago astillas y todavía se los doy a los demás, que lo vean cómo lo hice palillo para los dientes. ¿Sabe, amado hermano, que cuando este joven profeta derribó el argumento, hubo un inconveniente en su vida? Porque dice que el hacha se le cayó. El hacha, amados hermanos, en ese tiempo estaba considerado como un instrumento único, porque si usted va a la palabra en el libro de Reyes, juntamente con el otro libro de Isaías, y hacemos una semejanza, dice que hubo un tiempo en el cual no se estaban haciendo absolutamente ningún utensilio de acero, porque dice que los reyes no habían permitido que se crearan más ni lanzas, ni hachas, ni nada. Entonces el hacha era muy importante, amado hermano. ¿Por qué le digo que era muy importante el hacha? Mire, el hacha, amados hermanos, era tan importante porque con ella podían derribar, cortar, oiga, pero sobre todo tirar lo fundamentado. Oiga, Entonces, con el hacha, amados hermanos, había una bendición tremenda porque con ellas también podían crear. Entonces, yo me puse a leer un poquito la palabra de Dios sobre el hacha, y sabe que el hacha simboliza y representa, oiga, representa la ira y representa el juicio de Dios. Cuando nosotros cometemos un pecado, porque esto es individual, oiga, ¿sí sabe que la salvación es personal? ¿Cuánto dicen amén? Oiga, la salvación es individual, no es en grupo, ¿no? Usted va a decir: si tú no vas a la iglesia, yo no voy. No, amado hermano, usted le dijo que si usted no va, la otra no va. No, la salvación es personal.
Entonces, si la hacha, amado hermano, es la sombra y figura de la ira y del juicio de Dios contra el pecado, sabe que muchas veces nosotros pecamos porque no somos obedientes a la palabra de Dios. Aquí nadie falta a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí todos vienen. Y el que faltamos hermanos por un inconveniente, porque sabemos que Dios es bueno y le permite que hoy no pueda venir. Pero sabe que muchas veces cuando nosotros no venimos a la casa de Dios, pecamos, violamos, amado hermano, derribamos un árbol. Cuando nosotros no diezmamos, amado hermano, estamos pecando contra Dios. Cuando nosotros no estamos sujetándonos a la palabra, mire, la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Dice. Entonces, mire, si nosotros no trabajamos, estamos derribando un árbol, estamos derribando un argumento. Y cuando nosotros estamos derribando un argumento, amado hermano, mire, la Biblia dice, sujetaos a vuestros amos. ¿Cuántos trabajamos aquí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sabe que todos aquellos que tenemos un trabajo, tenemos un supervisor, un gerente, un vice chairman, un director, o aunque usted no está en una empresa y usted va a trabajar con un amigo, un compañero, un hermano de Cristo, eres su patrón. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Pero si usted no le hace caso al patrón, si el patrón acá le dice, vete por las tortillas, ándale. Y usted dice, ay, ¿por qué manda a los demás? Son como 10. ¿Sabe que usted está tirando un árbol? Usted está derribando un argumento, porque no se está sujetando a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Miren, el hacha dice, amados hermanos, la Biblia, que el hacha se le cayó en el agua. Y él gritó diciendo, ay, Señor mío, era prestada. Mire, amados hermanos, dice la Biblia que él se preocupó porque dijo, ay, Señor mío, era prestada. Oiga, el hacha, amados hermanos, cuando él se le cae, es porque él había violado la palabra de Dios. Él había dañado, amados hermanos, el propósito que Dios tenía con él. ¿Cuánto glorifican a Dios? Amén. ¿Cuánto glorificamos a Dios? Sabe, hermanos, que cuando nosotros violamos, cuando nosotros derribamos un árbol que está bien plantado en nuestras vidas, como la obediencia, como la disciplina, como el orden, y lo derribamos, en ese momento, amados hermanos, hasta la salvación, amados hermanos, se contrita o se entristece. ¿Sabe por qué? La salvación es personal. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bueno, dice, amados hermanos, en el versículo 6, versículo 4, versículo 5, capítulo 6, versículo 4 al 5, dice que él cortaba el árbol. Él lo iba a derribar, él lo iba a lanzar. Y dice, amados hermanos, que cuando nosotros ese árbol lo tiramos, dice que es como si esta palabra que Dios trae a tu corazón, la tomas y la avientas cuando el Señor te dice, hey, no peques, porque yo amo al pecador, pero desecho el pecado. Y tú dices, no, si el pecado está bien bueno, ¿cómo creen que yo lo voy a dejar? Si es bien bueno vivir en unión libre, si este no me sale bueno, agarro otro. No, amado hermano, sabe que nosotros tenemos que tener cuidado con este tipo de decisiones en nuestras mentes, porque estamos malbaratando la palabra de Dios con nuestros pensamientos. ¿Cuánto glorificamos a Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Mire, nosotros, amados hermanos, tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros leemos la palabra y la ponemos por obra, nosotros le tenemos que dar poder en nuestras vidas. No tenemos que desfallecer ni ponernos de alguna manera en debilidad, porque cuando el enemigo ve que tú desmayas tu fe, cuando ve que no vienes a la casa de Dios, cuando tú faltas, él en ese momento dice, tiene una debilidad. Y en ese momento, amados hermanos, nosotros abrimos las puertas y entra, porque él tiene una potestad, tiene un poder sobre nosotros. ¿Cuánto glorificamos a Dios? ¿Y qué pasa, amados hermanos, cuando en un determinado momento nosotros le damos libertad al enemigo? ¿Sabe que él toma, oiga, él toma poder sobre nosotros y nos hace esclavos del pecado, porque nos hace entrar en desobediencia? ¿A qué? A la palabra de Dios. Le digo una cosa, yo siempre le enseño a través de la palabra. A mí, en lo particular, me gusta que todos los hermanos entren con pies, manos, completos. Pero me daría mucha tristeza mirar a alguien que el Señor lo traiga sin un pie y sin una mano. ¿Por qué, amado hermano?
Porque Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ama de una manera preciosa. Entonces, ¿para qué entrar en desobediencia a la palabra de Dios? No, tenemos que someternos como hijos de Dios. Tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús, amado hermano, está con uno de los discípulos, le dice: Señor, si yo peco con una mujer en fornicación, en adulterio, ¿es malo? Digo: no, hijo, si tan solo con que tú la mires es malísimo, con que la codices con tus ojos es suficiente para pecar. ¿Cuánto glorifican a Dios? Y en el versículo 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 5, dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. En el versículo 6 dice: el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Mira la misericordia de Dios tan grande y tan hermosa. El problema tan grande que se le iba a provocar a este hijo de profeta al no encontrar el hacha y no poderla entregar porque era prestada. Dice que la misericordia se acercó a través de la vida de Eliseo y le dijo: ¿dónde cayó? Señálame con exactitud dónde está el problema. Y dice, amados hermanos, que le dijo: mira, en ese lugar, en esa área de esa agua. Y dice, amados hermanos, que el hacha, yo le decía que simboliza, representa la ira del juicio de Dios contra el pecado, ¿verdad?, individual. ¿Por qué? Porque el pecado es un mal sistemático en el mundo. Es algo, amado hermano, con el cual vamos a luchar todos los días. El hecho de que nosotros vengamos a la iglesia no quiere decir que ya seamos perfectos. No, tenemos luchas, amados hermanos. Todos los que tienen luchas y yo también. Pero es muy importante, amados hermanos, entender que cuando nosotros derribamos un árbol, derribamos un argumento, cuando nosotros pecamos deliberadamente y lo despedazamos, muchas veces va a haber consecuencias en nuestras vidas. ¿Por qué le digo esto? Mire, dice que el hacha es un símbolo de castigo, oiga, pero dice que también de purificación. El hacha, amados hermanos, es el Padre. Cuando nosotros cometemos un acto que no le agrada a Dios, tenemos que reconocer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que reconocer que somos seres humanos y que a lo mejor fácilmente se nos hizo gritar, robar, mentir, traicionar, porque somos seres humanos y derribamos este árbol con este tipo de cosas. Pero el hacha, amados hermanos, es la sombra y figura de la purificación. Entonces el Padre, amado hermano, miren, viene como el hacha y nos va a purificar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Nos va a limpiar. ¿Por qué? Dice la Biblia, amados hermanos, que el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. En el libro de Daniel hay una cita bíblica, amados hermanos, donde el Espíritu de Dios a Daniel le muestra 6 imperios. Oigan, 6 imperios. En el último imperio le dice que hay barro en los pies de él y hay hierro. Bueno, en este tiempo, amada iglesia, el enemigo, que es muy inteligente, Señor lo reprenda, ha soltado toda su tecnología, ha soltado, amados hermanos, todo lo que usted ve a su alrededor: juegos, televisión, plasma, redes sociales, internet, un sinfín de cosas. Su intención de él es provocar que su alma quede prisionera, o quede atada, quede esclavizado, para que usted no pueda perseverar en la fe. Oiga, dentro del internet hay un sinfín de información, amado hermano. No es malo, amados hermanos, que se metan al internet, pero que estén leyendo algo que los edifique, algo que los bendiga. ¿Por qué? Porque hay cosas muy tremendas ahí en el internet, el cual nos puede dañar. Están las páginas oscuras, están las páginas, amados hermanos, de pornografía, están, amados hermanos, tantas páginas de adicción en las cuales tenemos que tener cuidado. ¿Sabe que la música del mundo es una adicción? Y que cuando alguien está escuchando la música del mundo, está ministrando su alma a través de su oído.
¿Sabe que cuando alguien está escuchando una canción que dice, híjole, esta no se me sale, está bien buena? Está bien, hermano, tu alma se está ministrando. ¿Qué es ministrar? Se está confesando. ¿Por qué? Porque dices, cuando iba en la prepa, ese muchacho que no se casó conmigo, todavía lo sigo queriendo. Y esa canción me lo recuerda. ¿Cuántos glorifican a Dios? Entonces, tiras un árbol, tiras el argumento, y viene el hacha y se prepara, porque te va a purificar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Cuando te va a purificar, amado hermano, te va a bendecir. Dice, amados hermanos, que el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo. Sabemos que el palo es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es donde murió el Señor Jesús para darnos salvación. Y dice, lo echó ahí e hizo flotar el hierro. Le digo, en este tiempo, si observa detenidamente, estamos en la modernización, estamos en la revolución industrial. Todas las empresas, sin excepción, hermanos, se están moviendo a través del hierro. Todas, sin excepción. Hasta los robots son de hierro, hermano. Las televisiones, los autos, todo es de hierro. Y dice, amados hermanos, Daniel, que el hierro, oiga, el hierro, juntamente con el barro, se iban a juntar. Nos está hablando de que nosotros íbamos a trabajar para el hierro, pero no íbamos a ser juntamente uno solo con el hierro, sino íbamos a ser juntamente con Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros vamos a ser uno juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué le digo esto? Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que Eliseo le dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Miren, hay un descanso cuando el Señor viene y te purifica. ¿Cuánto dicen amén? Hay un descanso cuando viene el Señor y te dice, yo sé que todos los argumentos que te he enseñado los has violado, pero es tan grande mi misericordia y mi amor por ti que te voy a bendecir, que te voy a sanar, que te voy a declarar libre de toda impureza del enemigo. Pero no peques más. ¿Cuánto glorifican a Dios? La misericordia de Dios es muy grande, amados hermanos. Tenemos que cuidarla. ¿Por qué? Porque sí somos prácticos y fáciles de enojarnos, de vituperar, de hablar mal de alguien. Pero mire, mejor piensa en una alabanza, piensa en una cita bíblica. ¿Cuánto dicen amén? Preocúpese por su vida espiritual. Ore, dígale, Señor, fortaléceme en esta área. Me encanta el chisme, Señor. Me fascina, Señor, está bien bueno. Ayúdame, mi Dios. Detén esta lengua, Señor. Mira, ya no hay de quién hablar, ya me cansé. ¿Cuánto glorifican a Dios? ¿Cuántos sobre estos pies, amado hermano? Dios es bueno. Vamos a pedirle al hacha de nuestro Padre que hoy está con el filo. Hoy va a romper toda maldición generacional. Hoy está con el filo, miren hermanos, bien delgadito. Hoy nos declaramos libres en el nombre de Jesús de cualquier enfermedad. Hoy declaramos a la sierva, nuestra pastora, libre en el nombre de Jesús. Hoy declaramos a alguien si está enfermo, sano en el nombre de Jesús. Si Dios te ha hablado a través de la palabra, pasa para que ore por ti. Vamos a hacerlo simbólicamente con el hacha. Vamos